En la bóveda oscura donde el cielo despliega su lenguaje más antiguo, nacen los Sagitario de la noche, forjados bajo estrellas que no solo iluminan, sino que observan, recuerdan y sellan pactos invisibles. Cuando el sol ha cedido su trono y la luna comienza a ejercer su dominio silencioso, la energía sagitariana adquiere una profundidad distinta, más densa, más consciente de los abismos y de las alturas. No son hijos del resplandor evidente, sino del fuego que arde sin ser visto, de la llama que se protege del viento porque conoce su propio valor. Sagitario es fuego mutable, arquero eterno, viajero del sentido y de la verdad. Pero en la noche, ese fuego no se dispersa con facilidad, se concentra, se vuelve mirada interna, intuición afilada, sabiduría que no necesita proclamarse. Estos nacidos traen en la sangre la memoria del cosmos profundo, donde las respuestas no se gritan, se revelan. Su optimismo no es ingenuo, ha sido probado en la oscuridad. Su fe no es heredada, ha sido conquistada tras caminar senderos donde otros se habrían rendido. La noche les otorga una relación íntima con lo invisible. Perciben capas de la realidad que pasan desapercibidas para muchos. Sueñan con intensidad, presienten antes de comprender, saben antes de explicar. El regente de Sagitario, Júpiter, se expresa en ellos como un guardián antiguo que expande la conciencia hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. Buscan sentido en lo espiritual, en lo filosófico, en lo simbólico, pero también en las sombras propias. No huyen de sus contradicciones, las atraviesan y las integran. Hay en ellos una épica silenciosa. No necesitan multitudes para sentirse llamados a una misión. La aventura ocurre tanto en tierras lejanas como en noches de introspección profunda. Pueden parecer reservados en un primer encuentro, incluso enigmáticos, pero cuando hablan, lo hacen con palabras cargadas de visión, con ideas que abren puertas mentales y espirituales. Su humor suele ser fino, a veces oscuro, siempre inteligente. Ríen de lo absurdo del mundo porque lo han observado desde múltiples dimensiones. Los Sagitario nacidos en la noche cargan un magnetismo particular. No es estridente ni evidente, es una atracción que opera a nivel energético. Otros sienten que con ellos se puede hablar de lo que realmente importa, de aquello que no se confiesa a cualquiera. Son confidentes naturales, maestros involuntarios, guías que no imponen caminos pero iluminan posibilidades. Su presencia puede despertar verdades dormidas en quienes los rodean, incluso sin proponérselo. En el amor, viven con intensidad contenida. Desean libertad, pero no superficialidad. Necesitan conexión mental y espiritual, un lazo que permita explorar el mundo y el alma sin jaulas ni máscaras. Cuando entregan su fuego, lo hacen con lealtad profunda, aunque siempre conservando un territorio sagrado donde nadie más puede entrar. Su pasión no es impulsiva, es una llama que sabe esperar el momento justo para arder con plenitud. La noche también les concede una relación especial con el destino. A menudo atraviesan pruebas tempranas que los obligan a madurar antes de tiempo, a desarrollar resiliencia, a confiar en una brújula interna cuando no hay mapas externos. Cada caída fortalece su visión, cada pérdida expande su comprensión. No se definen por lo que les ocurre, sino por el significado que extraen de ello. En esa alquimia constante reside su verdadero poder. Espiritualmente, son exploradores incansables. Pueden sentirse atraídos por la astrología, la filosofía, la metafísica, las tradiciones antiguas o los misterios del universo. No aceptan dogmas vacíos, necesitan experimentar la verdad por sí mismos. La noche les habla en símbolos, en sincronicidades, en señales que saben leer. Confían en el tiempo divino porque han aprendido que todo tiene un propósito, incluso lo que duele. Así caminan los Sagitario nacidos en la noche, con el arco tensado hacia horizontes lejanos y el corazón anclado en una sabiduría profunda. Portan la antorcha del conocimiento interior y la flecha de la visión futura. Son viajeros entre mundos, entre luces y sombras, entre lo humano y lo cósmico. Allí donde otros temen avanzar, ellos encuentran sentido. Allí donde reina la oscuridad, recuerdan que el fuego verdadero no necesita ser visto para existir. En la arquitectura energética de los Sagitario nacidos en la noche existe una relación singular con el tiempo. No lo viven de forma lineal ni apurada, lo sienten como un río profundo donde pasado, presente y futuro dialogan entre sí. Esta percepción les permite adelantarse a los ciclos, intuir finales antes de que se manifiesten y reconocer comienzos cuando aún son apenas una vibración. Por eso, muchas veces parecen estar un paso más allá, no por ansiedad, sino por comprensión.
La noche les enseñó que todo ocurre cuando debe, y que forzar el destino solo desgasta el alma. La soledad ocupa un lugar sagrado en su desarrollo. No como aislamiento doloroso, sino como retiro consciente. Necesitan espacios de silencio para recalibrar su fuego interno, para escuchar las voces sutiles que el ruido del mundo suele apagar. En esos momentos solitarios se gestan sus mayores revelaciones, decisiones cruciales y saltos de conciencia. La noche los educó en el arte de estar consigo mismos sin huir, y de esa intimidad nace una fortaleza que no depende de la validación externa. En el ámbito creativo, estos Sagitario canalizan su energía de manera profunda y simbólica. La inspiración les llega en estados liminales, madrugadas, sueños, instantes de contemplación oscura. Pueden destacar en la escritura, la música, la enseñanza, el cine, la astrología o cualquier forma de expresión que traduzca lo invisible en lenguaje humano. No crean para impresionar, crean para revelar. Su obra suele tocar fibras profundas porque nace de un contacto real con lo esencial. La relación con el poder personal también es distinta. No buscan dominar ni imponerse, entienden el poder como coherencia interna. Cuando alinean pensamiento, emoción y acción, se vuelven imparables. La noche les enseñó que la verdadera autoridad nace de conocerse a fondo, incluyendo las propias sombras. Por eso no temen enfrentar sus miedos, adicciones emocionales o patrones heredados. Cada sombra integrada se transforma en sabiduría activa. Astrológicamente, la noche intensifica la conexión con los planetas lentos y transpersonales. Plutón, Neptuno y Saturno suelen resonar con fuerza en su psique, otorgándoles profundidad psicológica, sensibilidad espiritual y una ética interna muy marcada. Saturno no es castigo, sino maestro, Plutón no es destrucción, sino regeneración, Neptuno no es confusión, sino visión trascendente. Estos arquetipos trabajan en ellos como iniciaciones constantes, empujándolos a evolucionar más allá de lo cómodo. En los momentos de crisis, lejos de perderse, despiertan. Algo en su interior reconoce la noche como territorio conocido. Allí donde otros entran en pánico, ellos activan una calma lúcida, casi ancestral. Saben que toda oscuridad contiene una semilla de expansión. Esta capacidad los convierte en faros silenciosos en tiempos difíciles, incluso sin proponérselo. Su sola presencia puede estabilizar, inspirar y devolver perspectiva. La vocación de sentido es irrenunciable. Si se ven atrapados en rutinas vacías o caminos que no resuenan con su verdad, la noche interior comienza a reclamar cambios. No toleran vivir sin propósito durante mucho tiempo. Tarde o temprano, algo los impulsa a soltar, viajar, estudiar, transformar o reinventarse. Esa fuerza no es capricho, es el llamado del arquero cósmico recordándoles que su flecha no fue creada para apuntar a lo pequeño. En lo kármico, suelen cargar misiones de vidas pasadas relacionadas con el conocimiento, la guía, la exploración o la transmisión de sabiduría. A veces sienten desde jóvenes que hay algo que deben recordar o completar. Esa sensación de destino no pesa, orienta. La noche actúa como un velo fino entre mundos, permitiéndoles acceder a memorias antiguas que se activan en momentos clave. Así, los Sagitario nacidos bajo el manto nocturno continúan su travesía. No buscan escapar del mundo, sino comprenderlo en todas sus capas. Portan una antorcha que ilumina hacia adentro y una flecha que apunta hacia horizontes elevados. Caminan con fe consciente, con fuego disciplinado y con una visión que atraviesa la oscuridad sin temor, porque saben que la noche no es enemiga del fuego, sino su guardiana más fiel. Existe en los Sagitario nacidos en la noche una relación profunda con el cuerpo como instrumento de sabiduría. No lo habitan de manera superficial, escuchan sus señales, sus agotamientos, sus impulsos repentinos. El cuerpo se convierte en oráculo, en mensajero de verdades que la mente aún no ha procesado. Muchas de sus decisiones más acertadas no surgen del razonamiento lógico, sino de una certeza visceral que se activa como un disparo certero. La noche afinó ese instinto, enseñándoles que el espíritu también habla a través de la carne. En el plano material, su vínculo con el dinero y los recursos está marcado por ciclos de expansión y repliegue. No suelen aferrarse a lo material por miedo, sino utilizarlo como medio para sostener su libertad y su visión. Cuando el dinero fluye, lo hace como consecuencia de un alineamiento interno; cuando se bloquea, suele ser señal de que algo perdió sentido. Aprenden, a lo largo del tiempo, que la abundancia verdadera no responde solo al esfuerzo, sino a la coherencia entre propósito y acción.
La noche les revela que la prosperidad también es un estado de conciencia. El liderazgo que ejercen es atípico. No lideran desde la jerarquía, sino desde el ejemplo. Inspiran sin empujar, orientan sin imponer. Su autoridad nace de la experiencia vivida, de haber atravesado dudas, caídas y reconstrucciones. Otros confían en ellos porque perciben que no prometen caminos fáciles, sino verdaderos. En contextos grupales, suelen ser quienes recuerdan el sentido mayor cuando el objetivo se diluye, quienes elevan la mirada cuando el entorno se vuelve demasiado estrecho. Las relaciones kármicas tienen un peso especial en su vida. Atraen vínculos intensos, a veces desafiantes, que actúan como espejos de evolución. No todos esos lazos están destinados a durar, pero todos dejan marcas significativas. La noche les enseña a soltar sin rencor, a agradecer incluso aquello que dolió, porque comprenden que cada encuentro forma parte de una arquitectura invisible de aprendizaje. Con el tiempo, desarrollan una madurez emocional que les permite amar sin perderse y despedirse sin romperse. En su sombra existe una lucha silenciosa con el orgullo espiritual. Al tener una visión amplia y profunda, pueden caer en la tentación de sentirse separados o incomprendidos por quienes no comparten su mirada. La noche, sin embargo, actúa como correctora humilde, les recuerda que toda verdad es parcial y que la sabiduría real se expresa en compasión. Cuando integran esta lección, su fuego se vuelve aún más puro y accesible, capaz de calentar sin quemar. Su intuición no es solo psíquica o simbólica, sino estratégica. Saben cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Esta inteligencia del ritmo los vuelve especialmente efectivos en proyectos a largo plazo. No se desesperan por resultados inmediatos, confían en procesos que maduran en la oscuridad antes de mostrarse al mundo. La noche los entrenó en la paciencia del arquero que sabe que un disparo precipitado pierde fuerza. El legado que dejan no siempre es visible de inmediato. A veces se manifiesta años después, en palabras que otros recuerdan, en decisiones que inspiraron, en semillas plantadas sin testigos. No buscan reconocimiento póstumo ni aplausos constantes. Su huella es sutil pero persistente, como una constelación que guía incluso cuando no se la nombra. La noche les enseñó que lo eterno no necesita ruido. En los momentos de plenitud, alcanzan un estado de integración poco común, mente expandida, emoción alineada y espíritu en movimiento. En esos periodos, parecen caminar acompañados por una fuerza mayor, como si el universo respondiera con sincronicidades precisas. No es suerte, es resonancia. El arquero y el cielo se entienden sin palabras. Así continúan avanzando, los Sagitario nacidos en la noche, portadores de un fuego que conoce la sombra y no le teme. Caminan entre mundos con paso firme, sabiendo que cada experiencia, luminosa u oscura, afila la flecha de su destino. No fueron creados para quedarse quietos ni para vivir a medias. Fueron forjados en la noche para recordar que incluso en la oscuridad más profunda, la visión puede ser infinita. En los Sagitario nacidos en la noche se manifiesta una relación singular con el lenguaje y la palabra. No hablan por hablar. Cada frase suele llevar una carga energética, una intención que atraviesa más allá del sonido. La noche les enseñó que las palabras crean realidades, abren portales o los cierran. Por eso, con el tiempo, aprenden a medir el verbo, a elegir silencios estratégicos y a utilizar la expresión como herramienta de revelación. Cuando deciden decir algo importante, su voz puede marcar un antes y un después en la conciencia de quien escucha, incluso sin dramatismo, incluso sin elevar el tono. Existe también una conexión profunda con los ciclos lunares y los ritmos emocionales colectivos. Aunque no siempre sean conscientes de ello, su estado interno suele sincronizarse con movimientos energéticos más amplios. En lunas llenas pueden experimentar picos de lucidez, creatividad o liberación emocional, en lunas nuevas, repliegue, visión interna y redefinición de rumbo. Esta sintonía los vuelve sensibles a los climas invisibles del entorno, capaces de anticipar cambios sociales, anímicos o espirituales antes de que se vuelvan evidentes. La noción de fe que los habita no responde a estructuras rígidas. Es una fe viva, mutable, probada en la experiencia. Creen porque han visto, porque han atravesado noches internas y han salido transformados. Esta fe no los vuelve ciegos, los vuelve audaces. Les permite lanzarse a lo desconocido cuando la lógica aún no acompaña, confiar en saltos que parecen irracionales para otros, pero que responden a una brújula interna extremadamente afinada.
En el ámbito del conflicto, su estrategia no es la confrontación directa ni la evasión. Prefieren comprender la raíz, leer el trasfondo, esperar el momento exacto. La noche los entrenó en el arte de la observación profunda. Pueden retirarse a tiempo, dejar que las aguas se aquieten y luego actuar con precisión quirúrgica. Cuando deciden enfrentar algo, lo hacen con una claridad que desarma resistencias, porque no nace del impulso, sino de la certeza. La relación con la vocación de servicio también es un aspecto poco evidente pero poderoso. Aunque valoran intensamente su libertad, sienten un llamado interno a aportar algo significativo al mundo. No siempre a través de grandes gestos visibles, sino mediante la transmisión de conciencia, la apertura de caminos mentales, la siembra de esperanza realista. Su servicio no es sacrificio, es expresión natural de su comprensión profunda de la vida como viaje compartido. La noche les concede una tolerancia especial a la incertidumbre. Donde otros necesitan garantías, ellos pueden moverse con preguntas abiertas. Esta capacidad los vuelve exploradores de territorios nuevos, pioneros de ideas, adelantados a su tiempo. Muchas de sus visiones no son comprendidas de inmediato, pero encuentran su lugar cuando el colectivo alcanza la madurez necesaria para recibirlas. La paciencia ante la incomprensión es una de sus grandes conquistas internas. En el plano energético, su aura suele ser intensa pero contenida. No se expande de forma caótica, sino que pulsa, atrae, selecciona. No cualquiera accede a su mundo interno. Esta selectividad no es frialdad, es protección. La noche les enseñó a cuidar su fuego para que no sea consumido por demandas ajenas. Cuando permiten el acceso, lo hacen con honestidad total, sin máscaras, sin juegos superficiales. Hay en ellos una relación especial con la memoria ancestral. A veces sienten nostalgia por lugares donde nunca estuvieron o afinidad inmediata con culturas, símbolos o conocimientos antiguos. No es fantasía, es resonancia. La noche actúa como un archivo cósmico donde esas memorias permanecen disponibles para quienes saben escuchar. Estas evocaciones fortalecen su sentido de misión y les recuerdan que su camino no comenzó en esta vida ni termina en ella. En los momentos de mayor expansión, los Sagitario nacidos en la noche encarnan la figura del viajero sabio, aquel que regresa del horizonte con historias que no buscan glorificarse, sino iluminar. No predican, comparten. No imponen, despiertan. Su fuego no quema el pasado, lo integra. Su visión no niega la oscuridad, la trasciende. Así continúan avanzando, fieles a una verdad que se renueva con cada experiencia. La noche no los detuvo, los templó. El silencio no los vació, los llenó de sentido. Y el fuego que portan, lejos de extinguirse, se vuelve cada vez más consciente, más preciso, más eterno, como una estrella que aprendió a brillar desde la profundidad del cielo. En la trama invisible que envuelve a los Sagitario nacidos en la noche se despliega una relación muy particular con el error y el desvío. No conciben el fracaso como una caída definitiva, sino como una desviación necesaria del camino recto. La noche les enseñó que perderse no es lo opuesto a avanzar, sino una forma más profunda de hacerlo. Cada decisión equivocada, cada ruta truncada, se convierte con el tiempo en una pieza clave de su sabiduría. Por eso, incluso cuando dudan, continúan moviéndose, saben que la quietud prolongada es el único verdadero extravío. Existe también una sensibilidad especial hacia los límites invisibles entre mundos, estados de conciencia y realidades internas. Pueden sentirse atraídos por los umbrales, el amanecer, el anochecer, los cambios de estación, los momentos de transición vital. En esos puntos intermedios su percepción se agudiza. La noche los entrenó para moverse en lo ambiguo, en lo que aún no tiene forma definida. Allí encuentran inspiración, señales y certezas que no responden a la lógica convencional. En la vida cotidiana, esta cualidad los vuelve hábiles para reinventar estructuras sin destruirlas. No rompen por romper, transforman. Pueden tomar sistemas antiguos, ideas heredadas o modelos obsoletos y dotarlos de un nuevo significado. Su espíritu sagitariano busca expansión, pero la noche le añade profundidad histórica. Comprenden que la verdadera evolución no siempre consiste en huir hacia adelante, sino en reinterpretar lo que ya existe desde una conciencia más elevada. La relación con la disciplina es otro punto singular. No responden bien a imposiciones externas rígidas, pero cuando descubren una disciplina que resuena con su propósito, se entregan con una constancia sorprendente.
La noche les enseñó que la libertad no se opone al compromiso, sino a la incoherencia. Cuando el compromiso nace de una verdad interna, se vuelve un aliado poderoso. Así, pueden sostener procesos largos, estudios profundos o misiones complejas con una paciencia que muchos no les atribuyen a los signos de fuego. En el plano emocional, poseen una capacidad poco común para transmutar el dolor en comprensión. No se quedan atrapados en la herida, la atraviesan, la observan, la integran. La noche los inició en el arte de alquimizar emociones densas en claridad espiritual. Esto no significa que no sufran, sino que su sufrimiento rara vez es estéril. De cada experiencia intensa extraen una visión más amplia de la condición humana, lo que fortalece su compasión sin volverlos vulnerables en exceso. La relación con la muerte simbólica es constante. A lo largo de su vida atraviesan múltiples cierres de identidad, versiones antiguas de sí mismos que deben dejar atrás para continuar creciendo. La noche los familiarizó con estos rituales internos de despedida. Saben cuando una piel ya no les pertenece, cuando una etapa cumplió su función. Este desapego consciente los vuelve resilientes ante cambios abruptos y los prepara para renacer una y otra vez con mayor coherencia. En lo colectivo, suelen ocupar el rol de traductores entre mundos. Pueden tender puentes entre generaciones, culturas, ideologías o formas de pensar aparentemente opuestas. Su visión amplia y su profundidad nocturna les permiten encontrar puntos de convergencia donde otros solo ven conflicto. No buscan imponer síntesis forzadas, sino revelar un sentido mayor que incluya las diferencias. En tiempos de polarización, esta capacidad adquiere un valor incalculable. El silencio sigue siendo uno de sus grandes aliados. No como ausencia, sino como espacio fértil. En el silencio ordenan visiones, escuchan señales internas y se reconectan con la fuente de su fuego. La noche les mostró que no toda acción nace del movimiento visible, algunas de las transformaciones más poderosas se gestan en quietud. Por eso, cuando regresan a la acción, lo hacen con una dirección clara y una energía concentrada. A nivel del alma, portan una promesa de expansión consciente. No vinieron a repetir mecánicamente lo aprendido, sino a empujar los límites de la comprensión humana un poco más allá. Cada experiencia, cada vínculo, cada desafío actúa como un entrenamiento para esa misión mayor. Incluso cuando no son conscientes de ella, algo en su interior sigue apuntando hacia horizontes amplios, hacia verdades que integran cielo y tierra. Así avanzan, los Sagitario nacidos en la noche, caminantes de umbrales, arqueros del sentido profundo. La oscuridad no los detuvo, los instruyó. El tiempo no los apuró, los afinó. Y el fuego que los habita, lejos de apagarse, se vuelve cada vez más sabio, más sereno y más vasto, como una llama antigua que conoce el valor de arder sin prisa, iluminando caminos que aún no han sido nombrados. En los Sagitario nacidos en la noche se revela una relación profunda con el linaje y la herencia invisible. No solo cargan la historia familiar como memoria genética, sino como relato simbólico que necesita ser comprendido y trascendido. La noche les permite leer entre líneas lo no dicho, lo reprimido, lo que fue silenciado por generaciones anteriores. Muchos de ellos sienten, aun sin saber por qué, el impulso de cerrar ciclos antiguos, de liberar cargas que no les pertenecen del todo. Esta labor silenciosa los convierte en eslabones clave dentro de su árbol ancestral, no por sacrificio, sino por conciencia expandida. La ética personal ocupa un lugar central en su estructura interna. No se trata de moral impuesta, sino de un código propio, construido a partir de experiencias profundas y observación del mundo. La noche les enseñó que traicionarse es más costoso que cualquier pérdida externa. Por eso, cuando actúan en contra de su verdad, el malestar aparece de inmediato, como una señal inequívoca de desalineación. Esta fidelidad interna los vuelve confiables, incluso impredecibles, porque no responden a conveniencias, sino a coherencia. El viaje, arquetipo esencial de Sagitario, adquiere en ellos una dimensión más simbólica que geográfica, aunque muchas veces ambas se entrelazan. No viajan solo para escapar ni para acumular experiencias, sino para recordar partes de sí mismos. Cada desplazamiento activa comprensiones nuevas, derriba certezas antiguas y amplía su mapa interior. Incluso cuando permanecen en un mismo lugar, su conciencia está en constante movimiento, explorando ideas, filosofías y perspectivas que los mantienen vivos por dentro. Existe también una relación íntima con la justicia cósmica. No la justicia humana limitada, sino una comprensión profunda del equilibrio universal. Perciben cuando algo está fuera de eje,
cuando una situación pide corrección o verdad. Esta sensibilidad puede llevarlos a incomodarse frente a hipocresías, abusos o falsedades, incluso si no los afectan directamente. La noche los convirtió en guardianes silenciosos del sentido, capaces de sostener principios aun cuando hacerlo implique ir contracorriente. En el plano de la salud y la energía vital, su cuerpo responde intensamente a los estados emocionales y espirituales. Cuando viven alineados con su propósito, la vitalidad fluye. Cuando se desconectan de él, el cuerpo comienza a hablar con claridad. La noche les enseña a respetar sus ritmos, a no forzar etapas, a entender que el descanso también es una forma de avance. Aprenden que cuidar su energía no es egoísmo, sino responsabilidad con la misión que portan. La relación con el aprendizaje es permanente. No conciben la vida sin crecimiento intelectual o espiritual. Siempre hay algo que estudiar, comprender o cuestionar. Pero su aprendizaje no es acumulativo, es integrativo. No buscan saber más, sino entender mejor. La noche les otorga la capacidad de unir conocimiento con experiencia, teoría con vivencia, palabra con acción. Esto los convierte en transmisores auténticos, no repetidores de ideas ajenas. En el plano del destino, suelen experimentar llamados súbitos que cambian el rumbo de su vida. No siempre llegan de forma suave, a veces irrumpen como crisis, pérdidas o quiebres inesperados. La noche, sin embargo, los preparó para reconocer estos momentos como portales. Saben, incluso en medio del caos, que algo mayor se está reordenando. Esta confianza profunda en el sentido oculto de los acontecimientos los ayuda a atravesar transiciones que otros temerían enfrentar. Hay en ellos una dignidad natural frente a la adversidad. No dramatizan en exceso ni se victimiza con facilidad. Reconocen el dolor, pero no se definen por él. La noche les enseñó que la fortaleza no consiste en endurecerse, sino en mantenerse fiel a la visión incluso cuando el entorno se vuelve incierto. Esta nobleza interna es percibida por quienes los rodean, generando respeto incluso en el desacuerdo. A nivel espiritual, muchos desarrollan una relación directa con lo sagrado, sin intermediarios. No necesitan grandes rituales para sentir conexión, les basta un instante de verdad interna, una revelación silenciosa, una certeza que desciende sin explicación lógica. La noche les abrió el acceso a ese diálogo íntimo con lo trascendente, donde no hay imposiciones ni miedos, solo reconocimiento. Así continúan su marcha los Sagitario nacidos en la noche, portadores de una visión que no se agota, caminantes de senderos visibles e invisibles. No avanzan por inercia, sino por sentido. Cada paso, incluso el más incierto, responde a una fidelidad profunda con aquello que los habita. La noche no los ocultó del mundo, los preparó para iluminarlo con una luz distinta, más profunda, más consciente, una luz que no deslumbra, pero guía con precisión hacia horizontes donde el espíritu puede expandirse sin perder raíz. En los Sagitario nacidos en la noche se despliega una relación singular con el mundo onírico y los estados ampliados de conciencia. Los sueños no son simples residuos del día, sino territorios de aprendizaje, mensajes cifrados, escenarios donde el alma ensaya futuros posibles. Muchas veces despiertan con la sensación de haber viajado, de haber conversado con símbolos vivos o con versiones más antiguas y sabias de sí mismos. La noche afina esa puerta y les permite traer de regreso intuiciones que, con el tiempo, se convierten en decisiones certeras y visiones de largo alcance. La naturaleza actúa para ellos como un templo sin muros. Bosques, desiertos, montañas, mares nocturnos o cielos abiertos despiertan algo profundo y familiar. No buscan dominar el entorno, sino dialogar con él. En la vastedad silenciosa reconocen su propia amplitud interior. La noche les enseñó a leer señales en el viento, en los ciclos de los animales, en la quietud de la tierra. Esa alianza con lo natural refuerza su sentido de pertenencia a un orden mayor y les devuelve equilibrio cuando el mundo humano se vuelve caótico. Existe también una afinidad particular con los avances del pensamiento y la tecnología cuando estos sirven a la expansión de la conciencia. Aunque valoran lo ancestral, no se quedan anclados en el pasado. Saben integrar lo nuevo si ello amplía horizontes, conecta saberes o libera tiempo para lo esencial. Su visión nocturna les permite discernir entre progreso auténtico y distracción vacía. Allí donde otros se pierden en la novedad, ellos seleccionan con criterio y propósito. En la madurez, suelen transformarse en mentores naturales. No necesariamente desde un rol formal, sino a través de la presencia y la palabra justa en el momento adecuado. Jóvenes,
colegas o incluso desconocidos encuentran en ellos orientación sin sentirse juzgados. La noche les otorgó la capacidad de acompañar procesos ajenos sin invadirlos, de ofrecer perspectivas sin robar autonomía. Su guía no marca destinos, enseña a leer mapas internos. Las etapas de la vida se viven como iniciaciones sucesivas. Cada edad trae una revelación distinta, un nivel más profundo de comprensión. La juventud puede estar marcada por búsquedas intensas y quiebres necesarios, la adultez, por la consolidación de una visión propia, la madurez, por la transmisión serena de lo aprendido. La noche los prepara para honrar cada etapa sin nostalgia excesiva ni negación del cambio. Comprenden que evolucionar no es traicionarse, sino desplegar capas aún no reveladas. En los vínculos sociales, mantienen una elegancia energética que filtra lo superficial. No se sienten obligados a pertenecer a todos los círculos ni a sostener máscaras. Prefieren pocas alianzas verdaderas antes que muchas conexiones vacías. Esta selectividad les permite preservar su fuego y dedicarlo a causas, ideas o relaciones que realmente importan. La noche les enseñó que decir no también es una forma de fidelidad. Su relación con el riesgo es consciente. No buscan el peligro por adrenalina, pero tampoco rehúyen los saltos necesarios. Saben medir cuando una apuesta vale la pena y cuando es simple evasión. Esta lucidez los vuelve estrategas de su propio destino. El arquero nocturno no dispara a ciegas, espera la alineación exacta entre intención, oportunidad y sentido. En momentos de gran presión colectiva, su energía se vuelve estabilizadora. Sin discursos grandilocuentes, sostienen una calma que recuerda a otros que todo ciclo, por oscuro que parezca, contiene una salida. La noche los entrenó para atravesar tormentas sin perder el norte. Esa serenidad activa es una de sus mayores contribuciones al mundo. En lo más profundo, conservan una alegría silenciosa, distinta del entusiasmo ruidoso. Es una alegría que nace de saber que la vida, con todas sus pruebas, tiene dirección. No siempre es euforia, a veces es una paz firme, una confianza que no necesita demostración. La noche protegió esa llama íntima para que no fuera apagada por decepciones tempranas. Así continúan su travesía los Sagitario nacidos en la noche, caminantes de amplios cielos interiores, custodios de una visión que integra sombra y luz. No avanzan por impulso ciego, sino por un llamado constante a expandir sentido. Cada experiencia los vuelve más precisos, más humanos y más universales a la vez. La noche no fue un límite, fue una escuela. Y el fuego que emergió de ella no busca dominar la oscuridad, sino dialogar con ella, iluminando caminos donde la conciencia puede crecer sin perder profundidad ni verdad. En los Sagitario nacidos en la noche se manifiesta una relación profunda con la vocación de verdad, pero no entendida como una afirmación absoluta, sino como un proceso vivo y en constante expansión. No se conforman con respuestas cerradas ni con certezas heredadas. La noche les enseñó que la verdad auténtica respira, cambia de forma y se revela por capas. Por eso pueden revisar sus propias creencias sin sentir que pierden identidad. Al contrario, cada revisión los fortalece, porque saben que su esencia no depende de ideas fijas, sino de la honestidad con la que miran la realidad. El sentido del humor que los habita tiene una función alquímica. No es liviano ni superficial, sino una herramienta para descomprimir lo denso y relativizar el drama. Pueden reír en medio de la oscuridad sin negar su profundidad. Esa risa no evade, transforma. La noche les enseñó que el humor consciente es una forma elevada de sabiduría, una manera de recordar que incluso lo más serio necesita aire para no volverse dogma. Esta capacidad los vuelve sanadores emocionales sin proponérselo. Existe también una relación muy particular con la promesa y la palabra dada. Cuando se comprometen, lo hacen desde un lugar sagrado. No prometen a la ligera, pero cuando lo hacen, sostienen incluso en condiciones adversas. La noche los entrenó en la responsabilidad interna, en la comprensión de que cada acto genera una onda que se expande más allá de lo visible. Esta conciencia los vuelve confiables y, a la vez, muy selectivos con aquello a lo que entregan su energía. La experiencia del vacío ocupa un lugar importante en su evolución. A lo largo de la vida atraviesan momentos donde todo parece suspenderse, proyectos que se disuelven, certezas que caen, identidades que dejan de tener sentido. Lejos de huir de ese vacío, aprenden a habitarlo. La noche les enseñó que el vacío no es ausencia, sino potencial puro.
De esos silencios profundos nacen las decisiones más alineadas, las reinvenciones más auténticas y los saltos de conciencia más significativos. En el plano simbólico, el arquero nocturno no dispara solo hacia horizontes externos, sino hacia niveles elevados de comprensión humana. Su flecha apunta a la integración entre instinto y razón, entre espíritu y materia, entre libertad y responsabilidad. Esta tensión creativa los mantiene en movimiento constante, evitando tanto el fanatismo como la dispersión. La noche los volvió capaces de sostener paradojas sin necesidad de resolverlas de inmediato. La relación con la vulnerabilidad es otro aspecto clave. Aunque proyecten fortaleza, no temen mostrarse humanos cuando el contexto lo permite. No utilizan la vulnerabilidad como exhibición, sino como acto de verdad. La noche les enseñó que mostrar la herida integrada es una forma poderosa de liderazgo, porque habilita a otros a reconciliarse con sus propias fracturas. Esta autenticidad silenciosa genera lazos profundos y duraderos. En el plano energético colectivo, suelen ser catalizadores de cambio. No siempre lideran revoluciones visibles, pero activan procesos internos en los entornos que habitan. Su sola presencia puede acelerar comprensiones, provocar cuestionamientos necesarios o abrir conversaciones que estaban postergadas. La noche les otorgó una vibración que resuena con los momentos de transición, convirtiéndolos en piezas clave cuando un sistema necesita evolucionar. La relación con la esperanza es madura. No esperan que todo salga bien de manera ingenua, pero tampoco caen en el cinismo. Su esperanza nace de haber atravesado lo oscuro y haber comprobado que siempre existe un sentido más amplio. Esta esperanza sobria es contagiosa, porque no promete milagros, sino caminos. La noche los entrenó para confiar sin idealizar, para creer sin negar la complejidad. En lo más profundo, conservan una lealtad inquebrantable a su fuego interior. Pueden adaptarse, cambiar de rumbo, soltar pieles antiguas, pero no traicionan aquello que saben esencial. Esa fidelidad los convierte en viajeros íntegros, en buscadores que no se pierden a sí mismos mientras exploran el mundo. La noche fue su iniciación, no su límite. Así continúan avanzando los Sagitario nacidos en la noche, portadores de una visión que no se agota ni se endurece. Cada paso integra experiencia, cada pausa decanta sabiduría. No fueron hechos para caminos rectos ni para respuestas simples. Fueron forjados en la oscuridad fértil para recordar que la expansión verdadera no ocurre solo hacia afuera, sino también hacia adentro, donde el fuego aprende a arder con conciencia, propósito y profundidad eterna.